Bendiciones, mucha salud, mucha paz, mucha tranquilidad, mucho sosiego para todos aquellos y aquellas que sintonizan una vez más esta su programación, la realidad de nuestra vida existencial, con su pastor y doctor Nicanor González. Aquí una vez más para entregarle una enseñanza más del texto bíblico, de la narrativa bíblica, de la revelación de Dios, de las Sagradas Escrituras, que es la antorcha, que es la lámpara, que es la brújula, que es lumbrera a nuestro camino, que es el lugar donde todos nosotros somos iluminados para conocer la revelación de Dios. Y que esa iluminación viene directamente del Espíritu Santo que se nos fue dado cuando Cristo vino a la tierra y cuando Cristo se fue a sentarse a la diestra del Padre, a la mano derecha. Él rogó al Padre para que enviara el Paracleto, el Consolador, el Espíritu Santo. Y cuando nos sentamos conociendo y aceptando esa realidad del trabajo del Espíritu Santo de iluminar la revelación ya escrita y que además fue enviado para redarguir al hombre y a la mujer de pecado, de justicia y de juicio. Esos son los tres ministerios del Espíritu Santo, aparte de Él continuamente estar iluminándonos a nosotros para nosotros conocer mejor la revelación de Dios. Y aquí, el otro día estábamos hablando de que todo es por Él, para Él y en Él, y que Dios es el creador y el dueño de todas las cosas. Y que todas las cosas son por causa que Él es. Dios es, y lo que está fuera de Dios es existencia. ¿Ve? Lo que está fuera de Dios existe porque Dios es su propia existencia por sí mismo, para sí mismo y en sí mismo. Así que cuando hablamos de las cosas fuera de Dios, estamos hablando de la existencia de las cosas. Pero cuando miramos a Dios como el que es. Y es mayor que existencia, porque todo esto perece. Todo esto caduca, todo esto se vence, todo esto se atropella, todo esto se pudre, todo esto que es material deja de ser. Porque es existencia perecedora. Sin embargo, en Dios, como Dios es su propia existencia, Él no perece, Él no se pone viejo, Él no se engrandece, Él no disminuye. Dios siempre es igual. Su precepto, sus planes, su propósito, sus intenciones, su voluntad permanecen para siempre igual. Como dice Santiago 1:17, en Dios no hay sombra de variación, no hay mudanza, porque Dios es inmutable. Bien. Entonces es el Dios que conoce la iglesia y es el Dios que se ha dado a revelar a la humanidad como el creador y hacedor de la humanidad. Que Dios creó la raza humana a su imagen y semejanza, como dice Génesis 1:26. Y nos dejó este libro sagrado, la Biblia, para que nosotros no tengamos dudas de la evidencia
que se plasmó en esta narrativa revelativa para que nosotros siempre vayamos allá, en la Escritura. Porque hoy en día estamos oyendo tantas personas hablando que yo mismo lo oigo, wow, Señor. ¿Cómo esto congenia con tu revelación? ¿Cómo esto se relaciona con tu revelación? ¿Cómo esto tiene que ver con la salvación del género humano? Y cada vez que las personas están hablando de esas revelaciones que supuestamente Dios le ha dado, de esa visita que ellos han tenido en el cielo, en el infierno y en el trono de Dios, yo observo y digo, ¿quién aquí se está llevando la gloria? ¿A quién van a honrar con ese testimonio de ese hombre, de esa mujer que está hablando que Dios lo llevó y le enseñó? ¿Ve? Entonces, esas son las cosas que estamos viendo hoy en día que fueron profetizadas para los últimos tiempos ante la venida del Señor. Falsos cristos, falsos profetas, falsos maestros, que por el comezón de oír se van a aumentar más esta clase de personas. Y para consecuencia de esa situación se inventó las redes, el Internet, con todos los nombres: Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube y todos los demás programas que hay, y que la mayoría son gratis, que todo el mundo puede hablar y hacer. El analfabeto, el inteligente, el que sabe, el que no sabe, todo el mundo puede entrar y hablar y enseñar fotos, vida de ellos. Y como es gratis, pues, de luego yo sé que ellos tienen condiciones, tienen medidas, porque yo he visto también personas que se han pasado de las rayas y le han cortado el programa. Así que hay un AI observando lo que la gente hace, lo que la gente enseña, lo que la gente dice. ¿Ve? Y hay un estándar que no se puede violar. Esa es la situación que estamos viviendo hoy en día. Entonces la idea es para ustedes, si ya 2 de Pedro 1, 19, 20 y 21 nos dice que la profecía es lo más seguro que nosotros tenemos, que es la palabra de Dios, y que esa profecía es una antorcha que alumbra en el lugar oscuro. Entonces, cuando usted está oyendo una visión de alguien, que usted está oyendo una revelación que alguien tuvo, una experiencia que esa persona tuvo con el más allá, con el cielo, no hay ningún problema escuchar esos testimonios. El problema es que cuando choca con este libro sagrado, ese es el problema. Cuando choca con las doctrinas cardinales que están escritas aquí en este libro sagrado, cuando no converge, no conecta con lo que Cristo enseñó en el Evangelio, con lo que Pablo enseñó, con lo que Pedro enseñó, con lo que Juan enseñó, especialmente el Evangelio de Jesucristo. Entonces, cuando no conecta, usted con su mente racional, lógica, tiene que hacer la conexión. Y la conexión es lo que dice Pablo: escudriñar todo, retener lo bueno, lo malo para el zafacón. Bien. El problema del comezón de oír, como Pablo le escribió a Timoteo, es que esta clase de personas en iglesia dice, they know the drill, they know how to go about.
Entonces ellos saben los movimientos que hay dentro del grupo carismático, más que otro grupo religioso del mundo. Ellos saben. Y ellos saben cómo entrar a los grupos carismáticos y hacer el trabajo que hacen los carismáticos con su movimiento, con su sensacionalismo, con su brinco y salto, con hablar lenguas y esas cosas, aunque ellos no la hablen, la imitan. Entonces, esa es una situación que continuamente tenemos que ver. Y hay cosas muy lógicas que podemos usar, especialmente con el sistema de gobierno que hay aquí en los Estados Unidos de América. Ve. Por ejemplo, el IRS, donde uno paga un tax, ellos no llaman a nadie. Ellos mandan cartas para informarle a la gente que deben, que no deben. ¿Ok? También el Medicare, Medicaid, ellos mandan cartas, ellos no llaman. Entonces, es una enseñanza para nosotros, porque entonces los bancos por igual, ellos mandan texto, mandan carta indicando que salió un dinero, o lo llaman al banco a una cita, porque salió tanto dinero, o ellos bloquean cuando usted no está acostumbrado a sacar miles de dólares de su cuenta y de repente hay un momento que va a salir $5,000, por ejemplo, que usted nunca ha sacado. Ellos no lo pagan. Ellos se comunican con el dueño de la cuenta. Y si usted no le manda un texto, le certifica que es usted, ellos no ceden ese dinero. Entonces, el mismo sistema de gobierno en el mundo nos da el ejemplo. ¿Ves? Porque la gente falsa siempre están llamando, están buscando, están tocando puertas. Se están ofreciendo. Porque ellos son los que tienen que ganar, ellos son los que tienen una falsedad que tiene alguien que oírla. La persona que tiene la verdad la presentan en los momentos precisos, debidos, pero no están andando, llamando. Cuando predicamos en la calle, se hace un llamado en las congregaciones, hablamos la verdad de Dios. Pero los falsos, ellos hasta gratis dan sus panfletos, sus libros, porque quieren adeptos, quieren seguidores, para ellos entretenerlos con su falsedad y su mentira. O sea, hay muchas cosas que no se necesita mucha fe, sino la lógica y la razón. ¿Ve? Si usted hoy en día lo llaman para tratar un asunto con usted y le piden su correo electrónico, después le piden la clave o el password, ya usted sabe, es un hacker, lo van a engañar, o le piden el seguro social por teléfono o por texto. Y yo he llamado, y a mí me ha sucedido todas esas cosas, y ya tengo más cuidado de todas estas cosas. Y son cosas lógicas, racionales, que debemos de aprender. Hace muchos años atrás, aquí se estaba hablando que la generación del 2013, y ya estamos en el 2026, que no sepa lidiar, bregar con la computadora, no va a poder sobrevivir en este planeta Tierra. Así dijeron, 2013, y ya estamos en el 2026. Que continuamente yo veo pacientes y veo clientes que me vienen a ver que fueron engañados. Le sacaron todo el dinero del banco.
Lo hackearon, como decimos aquí en los Estados Unidos, entraron a sus cuentas, porque comenzaron a dar información que no están supuestas a dar, porque este es el tiempo de la informativa. ¿Ve? Y mientras se aumente la AI, todos esos robots y todas esas cosas, se va a poner peor la sociedad en el mundo entero. Ya cuando uno llama a los lugares, es un robot que sale, no es una persona. Entonces uno no sabe si esa persona es original, o si ese robot es original, o es un hacker, o alguien que le va a engañar para sacar la información de su banco. Vea. Entonces, en un programa como este de concientización, además de orar, de ayunar, de ir al templo, de pagar su diezmo y su ofrenda y todo lo que hay que hacer, y tener talento y capacidades para ayudar a la congregación donde usted está, está la conciencia y la razón, la lógica, porque aún dentro de la iglesia penetran estas personas. Y es el lugar más vulnerable, porque ahí se habla de verdad, de honestidad, de sinceridad. Y entonces también un lugar donde la gente se va a visitar a los hogares, a comer. Muchas veces las personas quieren ser hospitalitarios y permiten que personas vengan a vivir a sus casas. Y después se descubre que esa era una persona mala y que hizo y deshizo. ¿Ve? Entonces, la Biblia nos dice que seamos mansos como paloma, pero astutos como serpiente. Porque los tiempos, como yo le he enseñado a ustedes de Mateo 24:12, que por causa de la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Personas que están en Manhattan, en los diferentes lugares, de repente se caen. Usted como cristiano va a levantar para ayudarlo y de repente esa persona dice que usted lo tumbó y hace un escándalo y llaman a la policía. Y usted, por hacerle un favor, ahí usted está con una demanda. Y quizá ya la persona tiene un pie fracturado, tiene algo antiguo y le van a echar la culpa a usted. Así es que está la maldad establecida. Gente que traen familia, que traen amigos, que traen a su casa a estas personas para ayudar. De repente salen los dueños de la casa mudándose del apartamento y dejándose a esa persona que vino. Es el aumento de la maldad. Y fue Jesús que dijo que la maldad se iba a aumentar y por aumentarse la maldad, el amor de muchos se iba a enfriar. Entonces hay necesidades que son legítimas, que son verdaderas, y ahí lo que se necesita es el discernimiento de Dios, la dirección de Dios, para que usted ore a Dios en ese momento, para usted poder ayudar a esa persona en necesidad, para que no caiga en una trampa o un engaño. Que ya yo le enseñé a ustedes en Mateo 24:4, que Jesús dijo a los discípulos: mirad que nadie os engañe. Cuando se habló del tiempo del fin, lo primero que Cristo mencionó es: mirad que nadie os engañe. Hay iglesias falsas, hay pastores falsos, hay profetas falsos, hay evangelistas falsos, hay maestros falsos, hay políticos falsos, hay presidentes falsos. Mire, olvídese. En el programa anterior yo indiqué que este mundo está ingobernable. Sin embargo, la gente quiere ser política, la gente quiere ser concejal, senador, quiere ser congresista, quiere ser presidente, quiere ser juez, quiere ser esto. Y en la iglesia cristiana, las personas quieren ser pastores. No es malo tener esa ambición y deseo legítimo de querer ser. Lo incorrecto es usted no estudiar la carrera o la profesión que usted quiere ser
y ver la causa y la consecuencia y los resultados de estar en esa carrera y en esa posición. Ahí es donde está. Entonces hoy en día hay demasiado testimonio, demasiada gente que han pasado y han dicho, hay demasiado libro escrito. Por cierto, yo tengo 12 libros escritos que están aquí, detrás de mí, por todos los lugares, por aquí. A donde informo esto que le estoy hablando para una forma más sistemática, más concreta, más entendible. Que aquí yo hablo un poco, pero cuando usted tiene el escrito mío, usted puede referirse a ese escrito todo el tiempo y utilizarlo para la gloria de Dios, para poder ayudarse usted mismo y a los demás. Pero estamos en ese periodo de tiempo donde un error que uno cometa le puede costar la vida, le puede costar su profesión, le puede costar su familia, le puede costar todo lo que usted ha guardado y adquirido por toda su vida. ¿Qué le estoy diciendo con todo esto? Que tenemos que ver lo que dice el Salmo 46:10. Está quieto y conocer que yo soy Dios. Ahí está alguien que está testificando. ¿Ve? Entonces, seré exaltado entre la nación y enaltecido entre los pueblos. Y la pregunta es, ¿qué es estar quieto para conocer a Dios? Porque corriendo usted no conoce a Dios. Brincando usted no conoce a Dios. Cambiándose de iglesia en iglesia usted no conoce a Dios. Oyendo a todo el mundo que está hablando de Dios, usted no conoce a Dios. Usted conoce a Dios a través de este libro sagrado. The Holy Bible, la Santa Biblia. ¿Sí? Entonces, nosotros queremos ayudar como cristianos temerosos de Dios a todo el mundo. Y no es mala la intención. Pero usted tiene que tener convicción de que la persona que usted va a ayudar es una persona honesta, sincera, legítima. Para poder alcanzar. Hace muchos años atrás, me invitaron para casar una joven con un joven. Y ellos tomaron algunas sesiones terapéuticas. Muchos años. Y la cosa es que ellos iban a vivir aquí en Nueva York. Y esa joven tenía un hermano en Puerto Rico vicioso. Y la mamá le estaba sugiriendo a la que se iba a casar que se llevara a su hermanito, que ella ya no lo podía soportar. Su mamá. Y ellos vinieron a consultar conmigo y yo, no, ustedes no pueden hacer eso. Si mamá no puede soportar a su propio hijo, tú vas a ser una recién casada para conocer a este hombre y va a tener un hermano vicioso en tu casa, que no trabaja, no hace nada. Es para que tu matrimonio se destruya. Ellos, yo no sé si fui yo que hice la boda en otro boro, pero sí le dije que eso no era factible de una recién casada llevarse a su hermano y que su mamá no lo podía tener allá en Puerto Rico. Esa es la situación que está ocurriendo en el mundo entero. La pena envuelve en los sentimientos y producen destrucción en las personas. Usted nunca debe tener pena a nadie.
Usted ayuda a una persona por convicción, por certeza, por seguridad, que esa persona va a contribuir al bienestar de su casa, al bienestar de su vida, pero no que va a destruir. Bien. Además, la referencia que dan los demás, yo tengo un amigo, tengo una amiga, tengo un tío, recíbelo. Entonces son cosas de principio que no se deben violar. Y yo he pasado, todo lo que yo estoy hablando, yo he pasado por toda esa experiencia en mi propia vida. Bien. Porque cuando uno establece principios que gobiernan el hogar, especialmente cuando usted se casa, tanto la esposa como el esposo debe de atenerse a esos principios con todo el mundo. Por eso yo escribí este libro, Conociendo los cruces transaccionales entre la familia. Hay 23 capítulos donde yo establezco lo que es la familia, lo que son los cruces, las situaciones que van a venir continuamente a la familia, y establezco la importancia del sistema de familia y cómo establecer un sistema de familia antes que los niños crezcan, para que cuando los niños entren al hogar ya ellos sepan que hay un sistema aquí funcional y que se va a enseñar a ellos mientras van creciendo. Entonces en este libro yo hablo que toda la familia entra en esos cruces y que los cruces no son malos cuando vienen, las transacciones no son malas, malo es ignorar esos cruces y esas transacciones. Cuando yo estaba recién casado, bueno, yo me casé 6 meses antes de celebrar mi boda en la iglesia para tomar un apartamento del gobierno federal que necesitaba en ese certificado de matrimonio. Y mi pastor, hablé con él y nos casó 6 meses antes, pero sin consumir el matrimonio, porque nos casamos en mayo 6, pero celebramos en diciembre 17, pero simplemente fue para conseguir el apartamento. Cuando ya nos casamos en diciembre, ya teníamos nuestro apartamento con su mueble y todo, y entonces ahí fue que pudimos relacionarnos, Emérita, mi esposa y yo. Pero en ese periodo de tiempo que estábamos casados, ella fue a Puerto Rico porque ella había levantado una obra, siendo una jovencita ya, había en Carite, en Guayama, y ella fue a ver esa obra y todo. Yo estaba en mi apartamento de mi casa y ella fue. Y había un pastor que la vio y le dio apertura para que ella hablara y esto. Nada, ella regresó. Vivimos 5 años en Evergreen, después nos mudamos para Gran Concord, aquí en la 175. Y de repente entra una llamada a mi casa. Una llamada a mi casa entra. De hombre, no, de una mujer. La voz era una mujer. Hello, sí. Sí, podemos hablar con la señora Emérita. Digo, sí, un momento, ya está en la sala. Yo me siento en la sala, ella comienza a hablar y de repente está hablando con el pastor. Ahí está. Ya eso fue una violación a mi casa. Eso fue una violación a mis principios como hombre. Y ya yo era pastor también. ¿Ve? Porque si él quería introducirte a mi persona, él era el que tenía que llamar, porque él estaba en una necesidad. Y tenía que introducirte a mí, porque él conocía a mi esposa. Pero hizo un camuflaje y puso a otra persona. Y eso no me agradó a mí.
Y él le está pidiendo a mi señora que él venía para Nueva York porque su mamá estaba en crisis en el Lincoln Hospital. Y él quería quedarse en mi casa. Yo le dije así a mi esposa, él y su mamá, que se vayan al hospital a morirse los dos. Los principios no se pueden violar. Usted no se deje llevar de sentimientos y emociones. Y yo le dije a ella, no, ese hombre no entra aquí a mi casa. Violó los principios, ese no es el orden. Tú no pones a una mujer a hablar y después que consigue a la esposa de ese pastor, sale tú hablando. No. Esas son cosas minoritarias para muchas personas, pero son muy significativas si las dejamos pasar. Porque yo no conocía el corazón de ese hombre y la intención de ese hombre, y menos para que estuviera en mi casa cuando yo estaba trabajando en el centro médico de NYU Medical Center y tenía que estar fuera y él iba a estar en mi casa. No. Y no es nada de desconfianza de mi esposa ni a él, no, son principios que no se pueden violar. Que Dios nos dio a nosotros una lógica, una razón. Entonces, esa desavenencia y todos estos divorcios y todas estas separaciones que hay, es porque dejamos pasar por alto esas cosas y no las ponemos en orden. Y Dios nos ha dado esa capacidad para permanecer para siempre, porque nos casamos y decimos hasta que la muerte nos separe. Me río porque eso no se cumple. La gente antes que venga la muerte ya están separados. Y que venga el otro, venga la otra, venga el otro y venga la otra, y nunca van a estar estables en ninguna relación, porque ellos mismos están violando su principio. Yo hablo de esto en conferencias matrimoniales todo el tiempo. En este libro yo hablo de eso. Y es la parte lógica, racional, que Dios nos dio a nosotros. Mire la cultura de Israel. La mujer no podía estudiar. La mujer era una ama de casa, criar al hijo, cocinarle a su esposo y estar en su casa. Ella no podía salir a hablar con hombres en la calle. Si andaba con su esposo, ella tenía que estar 5 pies separada de él. Tenía que estar bien cubierta, no podía enseñar nada de su cuerpo. Bien. Una cultura bien cerrada, a diferencia de la cultura que nosotros tenemos hoy en día. Y por eso es que hay muchas cosas que las epístolas las enseñan que fueron buenas en aquel entonces. Y sabemos que hay palabras de Dios, pero hay muchas de esas cosas que no se pueden aplicar hoy en día. Porque en aquel entonces la mujer no tenía autoridad de hablar, ni enseñar, ni nada. El que no sabía nada, no había estudiado nada. Quien estudiaba eran los hombres. Esa era una. Y la otra era que era una sociedad machista. El hombre era el que tenía el poder, la dirección, la cabeza de la casa. Mientras que hoy en día hay mujeres ejecutivas que ganan más que los hombres y ganan más y tienen más de todo. Es que la sociedad ha cambiado en todo el sentido de la palabra. Entonces, cuando leemos el texto bíblico, tenemos que comenzar a contextualizar ese texto al tiempo de nosotros y ver cómo eso se puede aplicar hoy en día o si no se puede aplicar. Entonces, conocer la historia del por qué Pablo dijo, Pedro dijo, Juan dijo, Santiago dijo, eso va a ayudar mucho para poder enseñar bien a una congregación, a una familia, a personas que están en esas situaciones de crisis. Y para eso Dios nos dio un cerebro, una mente, una lógica, una razón, para que podamos funcionar como familia, como pareja. Entonces la idea es, Dios quiere que seamos felices. ¿Por qué no somos felices? Por nuestra ignorancia.
¿Por qué no somos felices? Porque nos violamos nosotros mismos. ¿Por qué nosotros no somos felices? Porque violamos nuestros principios de vida, de existencia, de ser. Abrimos puertas y después no sabemos cómo cerrarlas. Yo he aprendido a decir que no, que decir que sí y después tener que votar a la persona, decirle, usted no puede estar aquí más. ¿Sí? Cuando pastor de 44 años, yo he tenido que tener personas evangelistas que venían, querían enseñar cosas y hablar cosas, y yo los sentaba en mi oficina en privado que nadie sabía, y decía, usted no puede estar aquí en esta iglesia, usted tiene que irse. Que tiene otra visión y otra enseñanza y otras cosas que no se aplican a este ministerio. ¿Ven? Yo sigo lo que enseña este libro sagrado. Y en mi propia casa me han dicho, ese libro lo escribieron los hombres. Oh. Abre la puerta más rápido para que te vayas. Yo hice todo ese trabajo, yo lo hice pero en privado, nadie se dio cuenta. Confrontaba a la gente en secreto en mi oficina y les decía 2 o 3 cositas, y como si nada sucediera. ¿Ve? ¿Por qué? Porque cuando uno es líder, uno tiene que ser líder. Uno tiene que ser líder con principio. Cuando uno es líder, usted no está para agradar a la gente, usted está para agradar al Señor que lo llamó a la gente. Porque cuando los líderes agradan a la gente, ya ese ministerio se va a acabar pronto, no va a llegar muy lejos. Se agrada al Señor de la Grey, y el Señor de la Grey va a hacer que la Grey se sienta agradable con usted, se sienta bien. ¿Que van a estar de acuerdo? No todo. Bien. Lucifer en los cielos no estuvo de acuerdo con el Creador. Ya no hay que hablar más nada, se acabó el programa. Una tercera parte de los ángeles no estuvieron de acuerdo con Dios. Y después Lucifer, el sello de la perfección, lo mayor, el cantor, el autor de cántico, el que tenía la música dentro de su ser, la orquesta dentro de su ser, sintió inconformidad de hacer ese trabajo en los cielos y se rebeló contra su creador. Eso comenzó allá arriba. ¿Qué usted cree aquí abajo? Nosotros que somos menores que los ángeles, dice el Salmo 8. Segunda de Pedro dice que los ángeles son mayores en potencia y en fuerza que nosotros. Sin embargo, sintieron inconformidad en los cielos cuando eran ángeles de luz, portadores de luz, porque un ángel es un ser lleno de luz. Y Luzbel significa el que cargaba la luz. Así que cada vez que Lucifer y Luzbel, el hijo de la mañana, andaba en los cielos, él andaba con un resplandor de luz, representando la misma gloria de Dios. Y con todo eso, no se sintió conforme. ¿Qué usted me va a decir de usted y de mí? ¿Qué usted me va a decir de la gente que usted pastorea? Como pastor, como pastora. ¿Qué usted cree? ¿Que usted va a cambiar a esa gente? ¿Que lo va a convertir igual que usted? Es una falacia, eso es una fantasía. Eso no es real. ¿Bien? Simplemente lo que hay que enseñar es lo que dice Hebreos capítulo 2, 1 y 2. Que no descuidemos esta salvación tan grande, que la cuidemos con temor y temblor. Porque si la descuidamos, nos vamos a descarriar, vamos a resbalar. Y ese tiene que ser el mensaje del Evangelio continuamente para todos los feligreses de todas las 40 y más millones de iglesias que hay en el mundo. Pero cambiar a la gente, cambiar los sistemas de gobierno, aunque usted sea el Mesías, aunque usted vuele y eche fuego del cielo y todo. El único que va a traer la paz y la tranquilidad a esta tierra es Jesucristo, el príncipe de paz, como dice Isaías 9:6. Es el único que trae la paz, el príncipe de paz.
que establece un sistema de gobierno de 1000 años para enseñarle a la humanidad lo que es un reinado por Dios. Pero mientras tanto, aquí nadie va a gobernar bien. Aquí nadie va a traer la paz como muchos piensan. Y olvídese de esos falsos profetas que están diciendo que a ustedes le van a venir días mejores. Que las cosas van a cambiar el año que viene. Entonces ellos no están leyendo la Biblia, porque si Mateo 24:12 dice que por causa de la maldad, el amor de muchos, que la maldad se va a aumentar. Eso lo dijo Jesús. Entonces, ¿cómo yo voy a desmentir a Jesús? Que cuando Cristo vio el mundo y el desarrollo del mundo y la evolución del mundo, Él vio que esto se iba a poner peor, no mejor. Imagínense lo que dice Lucas 18:8. Cuando el Hijo del Hombre venga a la tierra, hallará fe. Oye, Cristo hablando. Cuando el Hijo del Hombre venga a la tierra, ¿va a haber fe? Wow, eso fue 2000 años atrás. Entonces, si hoy la gente no cree ni en la luz eléctrica, no cree en nadie, ya eso está profetizado. ¿Ve? Que usted va a un lugar donde alguien le va a dar un mensaje que los días van a ser mejores para usted, que usted va a tener mayor gloria, que Dios le va a dar un Rolls Royce, que le va a comprar una casa, que Dios le va a cambiarle el esposo, la esposa. Ay, hermano, usted está perdiendo su dinero y su tiempo y sus vacaciones si estuvo en ese lugar. Porque es como un high. Es como que levantan a la persona y lo ponen en la nube número 9. Y después que usted baja de esa loma, de ese lugar, tiene que ir a su casita. Donde hay ratones, cucarachas, asaltadores, ruido. Después de donde usted vive, en el barrio. Esa es la realidad que vivimos todos nosotros. Y muchas veces nos vamos, nos escapamos a esos montes, a esos retiros, a todos esos lugares. Y hay un grupo de personas que ya se prepararon para emocionarlo a usted. Para presentarle un mensaje sensacionalista. Un mensaje que cuando usted baje, todo va a ser diferente. De repente cuando baje, si el diablo y los demonios se levantaron en su casa y usted dice, ¿pero qué pasó? Yo estaba consagrado aquí. Ajá. Ve. ¿Qué le estoy diciendo? Que cada uno de nosotros tiene que trabajar con su propia situación en su casa. Que oigamos cosas hermosas y maravillosas, gloria a Dios. Que algo le está funcionando a esa persona, gloria a Dios. Que le va a funcionar a usted, posiblemente no. Entonces, ¿cómo aceptar esa realidad? Que a aquel le está funcionando, pero a mí no. ¿Voy a pelear con Dios? No. ¿Ve? Porque todas estas personas que están predicando el evangelio de prosperidad, ellos muchos son pastores, tienen su iglesia grandísima, pero ellos son los únicos multimillonarios en la iglesia. ¿Y por qué la iglesia no prospera? ¿Qué pasó ahí? En conocimiento por lo menos, en finanzas, con mejores trabajos, mejores casas, porque ese no es el evangelio. El evangelio no es una mejor casa. ¿Tú no has leído Romanos 14:17? Que el evangelio no es comida ni bebida, sino gozo, paz, justicia en el Espíritu Santo. Entonces, cuando se habla del evangelio de prosperidad, se está hablando de comida, de vestuario, de joya, de reloj, de carro, de casa, de dinero mucho en el banco. Ese es el evangelio de la prosperidad. Pero ¿qué fue lo que dijo Jesús en Mateo 5:19? No hagáis tesoro en la tierra, donde el orín, la polilla y el orín corrompe, y donde minan los ladrones. Ese tesoro en el cielo. Y el verso 21 dice, porque donde está vuestro corazón, tu tesoro, ahí estará vuestro corazón. Pero el verso 24 es más fuerte todavía, en Mateo 5. No poder servir a la riqueza y a Dios.
pues te rechazará a uno y aceptará a otro. Cristo habló de eso. 1 Timoteo 6:10 dice, el amor al dinero es la raíz de todos los males. Entonces, hay una palabra en contra de ese evangelio de prosperidad, pero la gente está siguiendo. Muchos millones y miles de gente quieren eso, porque ahí se habla de dinero solamente. En esta palabra, si tú andas bien, tú no pecas, tú eres justo, Dios te va a prosperar. Mire lo que dice el capítulo 42 de Job. En el capítulo 38, Dios llamó a Job y le dijo, abróchate tu cinturón que te voy a hacer algunas preguntitas. Porque Job llegó un momento que él se estaba justificando de la prueba que Dios permitió en su vida. Y fue grande, mayor que todo. Y cuando terminaron todas las preguntas, de 100, Job no sacó ni una buena. Ni una acertó, Job. No pudo contestar. Entonces, en el capítulo 42, cuando termina todo el cuestionamiento del cielo, que cuando Dios quiere hacer preguntas, fueron preguntas demasiado profundas. ¿Dónde estabas tú cuando yo creaba la sombra? Cuando creaba el hielo? Cuando creaba la lluvia? ¿Qué sabía Job? Entonces, en el capítulo 42, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Wow. Él dice que conoce. Y después comienza a reconocer a Dios y dice, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Hace Job la pregunta. Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosa demasiado maravillosa para mí que no comprendía. Bien. Si leyéramos la Biblia, nosotros siempre vamos a estar en contacto con toda la realidad de la experiencia de todos estos hombres y mujeres de Dios en la Biblia, para nosotros estar quietos. Salmo 46:10, está quieto y conocer que yo soy Dios. Entonces en el verso 4 cambia la ecuación. Después que Job declara esos 3 versículos, en el verso 4 dice, oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oída te había oído, mas mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Ahora, Dios tuvo que venir del cielo a confrontar a Job, ya en lo último de su prueba, permitida por Dios, en el capítulo 1. Porque llegó el momento donde Dios tuvo que enseñarle a Job quién es el que manda aquí, quién es el que sabe aquí, quién es el que hizo todo, quién es el que permite todo, quién es el que conoce todo, quién es el que entiende todo, quién es el que comprende todo. Y Job llega a esa conclusión aquí. Él estableció que él no entendía ni comprendía exactamente. Dios es conocido, pero es incomprensible e inentendible. Dios no se ha dado a comprender, Dios no se ha dado a entender. Sin embargo, como no entendemos y comprendemos a Dios, Dios permite cosas en nuestras vidas que nos ponen a discutir, a argumentar, a pelear, nos ponen tristes y nos ponen hasta furiosos con Dios. Que eso fue lo que ocurrió con Job. De oída. Mire, Job conoció a Dios de oída.
muy diferente a como nosotros conocemos a Dios. Tenemos el Espíritu Santo, tenemos el Evangelio, tenemos 66 libros, tenemos toda la revelación de Dios, tenemos pastores, pastoras, tenemos una congregación, tenemos de todo. Sin embargo, Job comenzó a decir que él conoció a Dios de oída. Y por conocer a Dios de oída, él no pudo conocer bien qué fue lo que Dios permitió en su vida. Entonces, lo que en un día él perder 10 hijos, 3 mujeres jóvenes y 7 hombres, varones jóvenes, y todo su camello, su caballo, sus bueyes, su asno, su oveja, todo su criado y toda su riqueza en un día. Eso era para uno entrar al manicomio, para uno no levantarse más. Sin embargo, Dios confió en Job de una forma tal que Dios permitió que Satanás hiciera todo eso en contra del hogar de Job y la vida de Job. Entonces, vemos la experiencia de Job. Cuando ya en el capítulo 42, él comienza como a recibir la iluminación de la revelación. Porque todo estaba oculto, todo estaba escondido, todo estaba bajo un misterio. Pero entonces cuando Dios comienza a tratar con él y a hablar con él y a preguntarle, Job entonces vio quién es que manda, quién es que sabe, quién es que conoce, quién es que entiende. Bien. Hoy en día tenemos una revelación completa de 66 libros. No tenemos que pasar por la experiencia de Job. Que nuestros hijos se mueran, nuestras hijas se mueran, que se pierda todos los dineritos que usted tiene guardados, su casa aquí. No hay que pasar por eso. Que ya Dios se ha dado a conocer a través de este libro sagrado. Entonces ahora nuestra responsabilidad es seguir conociendo a Dios a través de este libro sagrado. Olvídese del sueño del profeta y de la visión del profeta. Adhiérase a la palabra de Dios. Léala más que nunca. Cómprese una Biblia así cómprese una Biblia así. Yo sé que tenemos los celulares y todo muy bueno, pero esta Biblia uno puede apuntar en los lugares que están blancos, puede tener notas para recordar. Para recordar los textos donde están, que usted lo va a citar cuando ore a Dios, porque usted, cuando ora a Dios, usted usa la palabra de Dios para hablar con Dios. Tu palabra dice. Cuando usted le dice a Dios, tu palabra dice, que no vuelva atrás vacía, de acuerdo a Isaías 55:11, mire. Como dice el Salmo 40, pacientemente esperé a Jehová, y él se inclinó a mí. Wow. David estaba orando, estaba en un lodo cenagoso, un pozo estaba, pero pacientemente esperó a Dios. Y mientras oraba a Dios, dice David que David se inclinó, que Dios se inclinó, como que Dios se paró de su trono y se inclinó para ver a David orar. Y ver el lamento y la súplica de este hombre. Qué cosa bella. Eso lo dice la palabra. Y como dice Lucas 21:19, que con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Primero establecemos los principios de vida que tenemos que tener. Aquí en este libro, Los cruces transaccionales entre la familia, yo hablo que tenemos que establecer los sistemas de familia, porque los sistemas de familia es lo que le va a dar dirección a los niños cuando crezcan, si van a tener hijos. Si no van a tener hijos, entonces se establece un sistema de familia con ese hombre y esa mujer, porque no va a haber hijos. Pero si va a haber familia, entonces se establece entre el papá y mamá el sistema de familia. Entonces mientras los niños van creciendo,
uno le va enseñando, esto es lo que se hace en esta casa. Entonces un adolescente, como llegan a la juventud, aquí yo explico, porque hay un desarrollo humano en cada uno de ellos que papá y mamá tienen que conocer. Porque de 0 a 10 años esa es la niñez de ellos, de 11 a 18 es la adolescencia de ellos, de 19 a 25 es el joven adulto de ellos, de 25 a 35 es la plenitud de la vida del ser humano, de 35 a 55 esa es la primavera de la vida, y después de 55 para abajo, ya, esperar al Señor que venga a buscarlo y se lo lleve, porque le van a salir todas las enfermedades que usted no tuvo en su juventud normal. Esa es la vida que Dios nos ha dado y que tenemos que aceptarla. Pero que si establecemos principios de formato de nuestras vidas, vamos a durar un poquito más, tanto en nuestras relaciones matrimoniales como la vida existencial que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Desde luego los hijos cuando llegan a su edad ya usted no puede dominarlo ni controlarlo. Lo que usted le enseñó, si dio resultado, amén, si no dio resultado, porque ellos se hacen su propia persona, van a hacer sus propias decisiones porque son independientes de usted. Yo sé que hay personas que todavía están criando gente de 40, de 50 años en sus casas. Eso se llama en psicología una relación simbiótica, relaciones enfermizas. Yo tengo conferencias en CD que hablan de esas cosas, cómo conocer que estamos en una relación enfermiza. Hay síntomas, hay señales. Tanto en las relaciones matrimoniales como en la crianza de los hijos, en relaciones interpersonales con otras personas, se crean relaciones enfermizas. Y que lo único que puede contrarrestar todas esas relaciones malas son los principios que debemos de tener. Como yo enseño en Romanos 12, 21 dice, no sea vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Pero yo digo que nadie puede vencer el mal, sino el bien en él o en ella. El mal se vence cuando hay bien en usted. Si hay bien en usted, usted tendrá la facultad, el poder de vencer el mal. Ahora, si hay mal en usted, mal con mal, no va para ningún lugar. Dios nos ayude con esta enseñanza que le he dado a ustedes para que podamos seguir creciendo. A veces que el psicólogo en mí sale, otras veces sale el teólogo, otra vez sale el pastor, el maestro, el profesor, pero hay muchas personalidades en mí que yo uso en una forma integral para crear un hombre de bien en usted, una mujer de bien en usted. Mi número es 646-755-1290. 646-755-1290. Mi correo electrónico es nicanor55@gmail.com. nicanor55@gmail.com. Usted me puede escribir a mi correo electrónico y decir, doctor, mándeme el menú de todas las conferencias que usted tiene en esa página para yo ver esa conferencia que usted ha grabado a través del tiempo de 80 minutos. Esas son conferencias de 1 hora y 20 minutos que hemos dado también. Están grabadas profesionalmente y las tenemos, más de 80 conferencias las tenemos grabadas en CD y usted la puede adquirir con precio módico. Y también están los nombres de los 11 libros que tenemos aquí escritos, porque el 12 lo tengo en la computadora y estamos recibiendo alguna ofrenda de algunos de ustedes para poder mandar esas ofrendas a Amazon para que puedan escribir ese libro que se llama Que nosotros somos la obra maestra de Dios. Sí. Entonces la idea es que podamos
adquirir conocimiento, poner en práctica ese conocimiento para ser mejores personas. De, ay, doctor, que ya yo cometí tantos errores, yo hice tantas cosas, nunca es tarde. El ladrón en la cruz era un revolucionario. Él se mató, él se secuestró. ¿Qué no hizo ese ladrón en la cruz? Pero cuando se encontró con el Salvador del mundo al lado de él, le dijo, acuérdate de mí cuando venga en tu reino. ¿Y qué le dijo Jesús? Hoy mismo estará conmigo en el paraíso. Que es lo que dice 2 Corintios 5:17, de modo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Cristo hizo nuevo ese hombre en menos de segundo ahí en la cruz del Calvario. No se bautizó, no fue miembro de ninguna iglesia, no le dieron clases de doctrina, murió ese mismo día se fue con el Señor. Qué cosa bella. Pero usted tuvo tiempo para estudiar, conocer, aprender, y ahora hay que poner en práctica todo lo que hemos aprendido. Los hacedores de la palabra, dicen los Romanos 12, 13 y 14, son los que serán justificados. No son los oidores, son los que hacen la palabra de Dios, este libro sagrado. Así que ya sabes, 646-755-1290. Me puede llamar para pedir los libros. Tiene que mandar el dinero antes y yo voy al correo y le mando los libros que usted pida, después que tenga todos los nombres de los libros. O si quiere hacer un SEO para bendecirle a este ministerio, muy agradecido. Nos veremos entonces. 646-755-1290, su pastor y doctor Nicanor González. Bendiciones.